Un video que me encantó es el que hiciste de si un niño nace en un avión. Los estudiantes siempre llega un momento en que hacen la pregunta cuando se hablan de temas de nacionalidad. Profesor, ¿pero qué pasa? ¿Qué nacionalidad tú tienes cuando tú naces en un avión? Hay una noticia que pueden buscar en Google de que la aerolínea Iberia estima que esos nacimientos ocurren una vez cada 10 años. La persona que nace en territorio dominicano y en cualquier territorio no es un inmigrante. Porque nacer no es un acto de migración. Aquí te paran, te meten preso, te sacan del carro, te quitan los papeles. ¿Eso es legal o no? Si usted le ordena que se detenga un agente de la autoridad de tránsito, dígase DGCET, hermano, párese. No obstante, si usted, cosa que me ha pasado y yo he sido víctima de eso, si le mandan a parar un grupo de militares sin acompañamiento de un agente del orden, dígase un policía, no se para. Un video que me encantó es el que hiciste de si un niño nace en un avión, y vamos a introducir con este video tan chulo el tema de la nacionalidad. Estamos en una isla compartida con la República de Haití, estamos también con unas conexiones y lazos muy fuertes con Estados Unidos, específicamente Nueva York para los dominicanos, ¿verdad? Que es Estados Unidos como sinónimo. Sí. Hablemos de esto y tu inspiración para hacer este video, y como introducción al tema también del muro, que no te puedo dejar ir con el tema haitiano y con ese carnet que si se iba a poner, que si no se iba a poner. Hablemos de migración. Sabes que yo tengo 7 años dando la materia de Derecho Migratorio en la Pucamaima y la materia de procedimiento migratorio en la maestría de Derecho Migratorio de la UAS. Y constante, señores, esto es fijo, los estudiantes siempre llega un momento en que hacen la pregunta cuando se hablan de temas de nacionalidad. Profesor, ¿pero qué pasa? ¿Qué nacionalidad tú tienes cuando tú naces en un avión? Porque cuando se está hablando de nacionalidad en las clases se habla, bueno, jus sanguinis, jus soli, la transmisión de la nacionalidad por la sangre de los padres o por el lugar de nacimiento, el territorio. Si tú naces en una clínica, pues realmente no hay nada que especular. Pero siempre hay un estudiante que dice, profesor, ¿y si aparece el niño en el baño del avión? Yo, mierda. Ok, señores. Iberia, ahí, que lo dejó la cigüeña. Esto es una noticia que pueden consultar, o sea, no estoy haciendo nada indiscreto como mencionaba la compañía. Hay una noticia que pueden buscar en Google de que la aerolínea Iberia estima que esos nacimientos ocurren una vez cada 10 años. Y en sentido general, de acuerdo a los datos estáticos de las aerolíneas, en sentido general, se estima que por cada 26 millones de pasajeros, hay un nacimiento a bordo de un vuelo. Es un caso de laboratorio, eso no pasa nunca. Eso es más fácil que pase en un barco, en un buque o una nave. Pero las reglas son de hecho muy parecidas. Entonces, la razón por la que yo me inspiré para hacer ese video es porque me lo preguntan mucho, pero también cuando hice una publicación en las redes, la gente comenzó a preguntarme, ¿pero cuál es la nacionalidad? Yo, wow, la gente está loca por saber qué nacionalidad es el niño que nace en un avión. Cosa rarísima, pero ok, vamos a aprovechar esto para hablar de nacionalidad. Y de hecho fue muy buen trampolín porque me permitió hablar un poquito sobre jus sanguinis, sobre jus soli, y de hecho también dio tiempo a abordar un poquito los temas de la extensión del territorio nacional en los buques aeronaves. Y eso es muy útil, de hecho. Si un avión o un barco se encuentra en alta mar, en lo que se conoce como aguas internacionales, ¿eso es tierra de nadie o se puede interpretar que ese medio de transporte internacional se considera territorio de un estado X? Y la verdad es que sí puede ser considerado un territorio. ¿Y cuál? Bueno, pues el territorio de abanderamiento o matriculación. O sea, si el barco está abanderado, enarbola un pabellón del país X, entonces se considera de ese territorio. Eso es muy importante para la determinación de la ley aplicable bajo ciertos escenarios. Por ejemplo, en materia penal, bajo qué legislación penal se va a castigar un delito, por ejemplo, si se comete una agresión, un homicidio. Pero también para actos jurídicos de índole civil. Si se celebra un contrato, si se casan personas ahí, si nace un niño, o sea, insisto, desde el punto de vista más civil, hay una lógica por la que puede considerarse ese territorio, ese medio de transporte como un territorio, para básicamente permitir que haya una ley que regule eso y no sea básicamente... Entonces, si el avión sale de República Dominicana, vamos a quitar el barco, el avión, el que te preguntaron, y el niño nace en el Atlántico, el avión que está matriculado de República Dominicana, el niño es de República Dominicana. Pero ese razonamiento va a ser el último. O sea, en la escala de paso que tú vas a seguir,
Sí, por eso es que el tema es interesante. La gente, pero ¿de qué nacionalidad es? Si nace en pleno vuelo, y eso es tierra, eso es alta mar, eso es agua internacional, eso no es espacio aéreo ni marítimo de ningún país. Tú tienes que llegar a ese razonamiento, Yusoli, de último. ¿Sabes por qué? Porque la primera respuesta válida es, ¿de dónde son los padres? ¿Son dominicanos, o son franceses, o son españoles? Entonces, se adquiere nacionalidad por jus sanguinis. Porque todos los países del mundo reconocen el jus sanguinis. Todos lo reconocen. De hecho, solamente 26 países en todo el mundo, no es que no reconocen el jus sanguinis, es que imponen condiciones para el jus sanguinis, o sea, la transmisión de nacionalidad por la sangre. Y esos países son países muy específicos y fundamentalmente en África, muchos de ellos. Por ejemplo, no recuerdo ahora mismo, Sudán, que por la cultura machista las mujeres no transmiten la nacionalidad. Por ejemplo, Madagascar está en esa lista, por ejemplo. Las mujeres no transmiten nacionalidad. Tiene que ser el padre. Insisto, ¿cuántas mujeres de esos 26 países pueden dar a luz bajo esas condiciones en el que papá tampoco está? O sea, ¿tú me entiendes? O sea, tiene que ser hijo de una mujer de esos países sin padre conocido. O sea, gana de joder el que te pregunta eso ya. Eso es de 1 a 100 millones. Entonces, señores, sencillo. Va a tener nacionalidad de los padres por la vía del jus sanguinis porque todos los países lo reconocen. Cuando llegue al puerto o aeropuerto de destino, si se acerca ante el consulado de su país de origen, puede entonces hacer la declaración correspondiente porque el consulado va a ejercer básicamente como oficial de Estado civil en ese momento. Si usted quiere que tenga doble nacionalidad, usted puede inventar un poco con lo otro, a ver si por Yusoli se puede aplicar por el territorio del espacio aéreo donde estaba el avión en ese momento, o si no estaba en un espacio aéreo de... 3/4 más para acá, 3/4 más para allá. Sí, tú puedes forzar, pero al final, el niño, lo importante es, desde el punto de vista de derechos fundamentales, no va a ser apátrida. El niño va a tener una nacionalidad y va a ser la nacionalidad de los padres. Ahora que tú mencionas la palabra apátrida y, ¿verdad? Como estamos conectando con gente joven, aprendiendo de derecho y de migración, tu opinión sobre la sentencia, la gente que en su momento entendía el famoso caso de Juliana de Guis, y obviamente que es un tema que costó mucho a la Junta Central de entonces, al gobierno de entonces, a nivel de imagen internacional. Nosotros estamos en una frontera imaginaria donde, de hecho, si tú vas a los hospitales del sur y de la frontera, la mayor cantidad de parturientas son haitianas. Sí, entonces esos niños, esa gente no tiene documento, ni en su país tiene documento. ¿Cómo es esta historia que a nosotros nos toca manejar en términos de migración? ¿Cómo tú lo ves? Sí, mira, gracias a Dios ya el tema de los alcances y el límite del acceso a la nacionalidad dominicana ya es un tema muy cerrado. Es un segmento que se puso muy duro ya. Con las disposiciones de la Constitución Dominicana, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y muy especialmente la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional, la nacionalidad dominicana ya es un tema cerrado. Ya no hay duda sobre quién es dominicano y quién no. Y de hecho, pretender que no es así ya es un afán de distorsionar el derecho dominicano y de desconocer la jurisprudencia vinculante. Entonces, señores, dominicano es hijo de dominicano, o hijo de persona nacida en suelo dominicano si es hijo de dominicano o hijo de extranjeros residentes. Ya. La excepción de tránsito, que es la que se discutía en esa sentencia del caso de Juliana de Guis y de muchísimas personas y todos los debates internacionales, es sobre el concepto de tránsito, que es una excepción. Señores, ya es un tema fijado. Pero hay millones en tránsito, insisto, por año, más de 100 años. ¿Quién está en tránsito? La definición de tránsito ya fijado por jurisprudencia es toda aquella persona extranjera que no tiene ni vocación ni autorización del gobierno para permanecer de forma indefinida legalmente en territorio dominicano. Eso es el tránsito. Está en tránsito el extranjero en situación regular, pero que sea no residente. Turista, estudiante extranjero, trabajador temporero, habitante fronterizo, persona de negocio, perfecto. Están en tránsito las personas que están excluidas del régimen legal, que serían los que están establecidos en la Constitución también, como las delegaciones consulares, diplomáticos, representantes de organismos internacionales. Ellos son las personas que también se consideran en tránsito. Y la tercera situación que se considera tránsito son las personas en condición migratoria ilegal. Está en tránsito esa persona, aunque tenga 10 años aquí, porque su permanencia no está autorizada a ser indefinida. Entonces, un haitiano que tiene 30 años aquí,
o 60 años, que nunca tuvo tiene residencia. nieto, que es una cadena de gente indocumentada que conozco, padres, hijos y nietos, está en tránsito. Entonces, ahí sucede lo siguiente, la persona que inmigró y no obtuvo estatus de residencia es una persona en tránsito y eso tenía consecuencias para la descendencia nacido en suelo dominicano. Pero o sea, tú agregas otra cosa, tú agregas otro elemento y la descendencia. ¿Por qué eso es importante, Colombia? Por lo siguiente, usted inmigrar a un país es una acción muy clara. Usted pasa de un territorio, una frontera, de un país a otro por medio de una frontera terrestre, marítima o aérea. La persona que nace en territorio dominicano y en cualquier territorio no es un inmigrante. Porque nacer no es un acto de migración. Pero esa persona, si no adquiere nacionalidad dominicana, entonces, ¿cuál adquiere? Ya hablamos mucho de Yosangue, sabemos que adquiere nacionalidad de los padres. En este caso, que si es haitiano, pues de los padres haitianos, porque la Constitución haitiana reconoce el Yosangue. Perfecto. No hay un problema de apatridia. Y ese niño, al no ser apátrida, pues no había problema. No adquiría nacionalidad dominicana, pero ese niño que eventualmente se convirtió en adulto, seguía siendo extranjero, porque no tenía nacionalidad dominicana, permaneciendo en suelo dominicano por un tiempo prolongado, que a su vez tuvo más hijos, y trabajó, y se casó, y se mudó, o sea, hizo vida acá. Y para eso, la ley de migración, en el artículo 151, hace 18 años, del año 2004, creó una figura que se llamó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Plan Nacional para regularizar la permanencia de los extranjeros. Esas personas en ese estatus son las que encajaban ahí precisamente. Eran extranjeros, no apátridas, que habían permanecido bajo una situación migratoria irregular o ilegal durante mucho tiempo y mediante ese mecanismo para normalizar la situación podían acceder a un estatus migratorio legal y bajo ciertas condiciones pasar con esa permanencia legal bajo ese estatus, pasar a un estatus de naturalizado. En algunos casos, por la vía de la ley 169, las personas que fueron registradas irregularmente como dominicanos en la Junta Central Electoral, ellos, por vía de esa ley, fueron acreditados, que es una palabra que es terrible, porque es una palabra no reconocida en el ordenamiento jurídico dominicano, pero bueno, básicamente fueron acreditados o naturalizados como dominicanos, básicamente por un principio de confianza legítima. Ya el Estado les dio documentación como si fueran dominicanos, y que esa documentación fuera irregularmente emitida, y no, claro, no por vía de suplantación de identidad ni por vía de algún tipo de fraude. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo, y a eso se le dieron los documentos y se acreditaron como dominicanos, y eso está bien, de hecho. Esa población, creo que el número de personas que entraban en esa situación eran como 30.000 extranjeros, de cual como el 90 y pico % eran de nacionalidad haitiana. Por ahí tenía sentido, porque el Estado le dio un documento y lo reputó como dominicano en un momento. Lo normal es que se hagan responsables y eso tiene fundamentos de derecho administrativo. ¿Y el plan de regularización? Se aprobó en el año 2013 por vía de decreto del Poder Ejecutivo, no porque el gobierno decidió ser diligente con el plan, sino porque la sentencia 168.13, en la parte dispositiva, exhortó al Consejo Nacional de Migración para que emitiera un informe, para que el Poder Ejecutivo sobre ese informe dictara un decreto en el cual se aprobara el plan para regularizar. O sea, eso es, se moviliza o se motoriza ese plan, no porque el gobierno decidió cumplir con la ley de migración, que le establecía el plan del año 2004. Lo hizo porque la sentencia lo ordenó, por eso. Entonces, se llevó a cabo y hubo un proceso de regularización que tuvo, creo que 2 o 3 prórrogas, no recuerdo muy mal. ¿Pero qué significó ese plan? ¿Eran dominicanos? O sea, entonces no, era se regularizaban como extranjeros con estatus migratorio terminado. A algunos se les emitió el estatus de residencia, a algunos se les emitió el estatus de trabajador temporero, a algunos se les emitió el estatus de estudiante extranjero. Son los que yo recuerdo que se emitieron. En ese no era momento. Para dar nacionalidad dominicana. No, lo que pasa es que posteriormente la ley 169 estableció que las personas regularizadas conforme a ese plan, conforme a ese decreto, que a su vez respondía a la ley de migración, podían agotar un procedimiento de naturalización. Pero eso no es nada nuevo tampoco, porque si usted es considerado residente legal con su carnet, usted puede agotar un procedimiento de naturalización ordinaria en base a la ley 1683 de la década de los 70. O sea,
tampoco hubo tanta novedad ahí. Si usted es residente legal, usted puede agotar un procedimiento de residencia por permanencia. Si usted cumple la cantidad de años que dice la ley correspondiente, puede naturalizarse como dominicano por permanencia. Y si usted tiene hijos, incluso los hijos pueden naturalizarse en el marco de ese mismo proceso. Si son menores de edad, la naturalización pasa de forma, digamos, casi automática, casi incondicional. Y si son mayores de edad, pues un procedimiento también más sencillo, que basta con 1 año de permanencia. Mira, Juan Miguel, yo me sorprendí, yo peco de sincera, cuando yo oí esto de habitante fronterizo. Yo como que no había oído eso. Sí, eso tiene igual. ¿Y cómo así? De que un carnet, y como si fuera una cedulita, una cosa que yo vi en los periódicos, y que le iban a dar carnet de que habitante fronterizo. ¿Cómo es eso? Mira, yo he tratado de, sobre ese tema, informar a la persona sobre lo que dice la ley. La forma en la que el gobierno está otorgando los carnets, el nivel de rigor con lo que lo están haciendo, el nivel de cuidado y de atención que están colocando para garantizar la identidad de la persona a quien se está dando su documento, o a quien se le va a dar, porque también tengo entendido que lo suspendieron. Yo no sé si están siendo rigurosos, yo no sé si lo están haciendo bien. Yo lo que sí te puedo garantizar, desde el punto de vista puramente técnico y legal, es que ese carnet de habitante fronterizo está establecido en la ley de inmigración de hace 18 años y nunca se ha implementado. Se creó en el año 2004 con la Ley General de Migración y en el año 2011 con el decreto 631-11, que es el decreto que crea el reglamento de aplicación de la ley, se reguló de cómo se emite ese carnet de habitante fronterizo. O sea, no obstante, en el 2011 se aprobó el reglamento, tampoco se llevó a ejecución. Entonces, ese carnet sí hay que implementarlo bien, pero hay que implementarlo porque la ley lo ordena. La ley ordena. ¿Para qué está diseñado ese carnet? Y perdóname, ¿y hay antecedentes o parangón en otros países que comparten frontera? Porque yo de verdad no había visto eso, de dar una identificación como si fuera la frontera un tercer país en el medio de los dos. O sea, ¿dónde se hace eso? Colombia, lo que pasa es que la situación dominico-haitiana es una situación muy particular y nosotros no podemos ignorar una realidad comercial bilateral. La República Dominicana tiene 2 socios comerciales principales, Estados Unidos y Haití. Esa es la realidad. Y en particular el comercio con Haití es un comercio asimétrico. Los dominicanos le vendemos más a los haitianos que a la inversa. Pero ese intercambio comercial que se produce en una zona fronteriza terrestre, no es que las mercancías se desmaterializan y pasan por ósmosis a territorio haitiano. O sea, tiene que haber un intercambio físico. O sea, alguien tiene que pasar para allá o alguien tiene que venir para acá. Entonces, eso implica miles de millones de pesos cada año. Entonces, lo que es imperdonable es que una indeterminada población cantidad de personas de nacionalidad haitiana estén penetrando en suelo formalmente dominicano sin un estatus. Porque lo cierto es que como opera hoy en día, cuando se produce el comercio, no tienen estatus migratorio. No tienen estatus migratorio. No son trabajadores, no son turistas, no son personas de negocio, no tienen estatus. Juan Miguel, ¿cómo le vamos a dar carnet a esa gente que no tienen papeles de su propio pero país? Espérate, Colombia. ¿Cómo tú sabes quién es quién? No, pero es una discusión, es el siguiente paso. La idea principal es, ¿está en la ley? Sí está en la ley, 1. 2, ¿comercio va a haber como quiera que sea? Sí, tiene que haber comercio y seguir habiendo comercio. 3, el comercio que implique movilidad de personas tiene que ser con personas identificadas y documentadas. Eso es esencial. Sí, ahora, el problema de indocumentación de los nacionales haitianos en su país es una anomalía muy característica. La población haitiana, las últimas estadísticas que yo recuerdo sobre indocumentación de haitianos en su propio país, o sea, no de haitianos como extranjeros, sobrepasaba el 65% de la población. Barato me los hallo, dicen por aquí. Sí, yo no sé qué tan real será la cifra, pero bueno, podemos asumir en confianza que la mayoría, podemos dejarlo ahí. Obviamente, si usted como nacional haitiano no posee documentación de identidad, a usted no se le puede dotar el carnet de habitante fronterizo y punto. No se puede, porque la ley y reglamento exigen un documento de identidad. Tú no puedes darle un carnet de habitante fronterizo, que es una subcategoría no residente, con un número de identificación, una identificación X, incluso con una indicación de la provincia, con todos los datos que verificaría un oficial de inmigración, que diga Juan Pérez a una persona que no tiene un pasaporte
y una cédula de identidad de su país que valide esa información. O sea, tú no puedes fabricarle una identidad a la persona, no puedes fabricársela. ¿Y quién garantiza que no será así o que ese carnet no sea falsificable? La única, no, todos los carnets son falsificables. Todos. Los carnets de residencia son falsificables, los trabajadores temporales son falsificables y aquí se han desmontado en operativos llevados a cabo tanto por Migración como por el Ministerio Público, donde hay casas abandonadas que son básicamente centros de fraude. Y se han decomisado cientos de miles de carnets. O sea, eso pasa. O sea, no es que ese carnet, es que todos tienen un nivel de debilidad. Mientras más seguro el carnet, obviamente, menos problema. Hay muchas medidas tecnológicas que se pueden implementar para que un carnet sea más seguro. Microimpresiones, código de barra. Hay una forma de tú validarlo para hacerlo más seguro. Pero si asumimos que es inseguro el carnet de habitante fronterizo, los demás también lo son. Y de hecho, cuando se regularizó la población haitiana con el plan, hubo mucho fraude y mucha suplantación de identidad. O sea, ese delito, como quiera que sea, hay que evitarlo, pero tú lo evitas, bueno, con una política criminal para castigar a las personas que cometen fraude y suplantación de identidad y haciendo los carnets más seguros a su vez. Ahora, a las personas de nacionalidad haitiana que se le emita esa documentación, tiene que haber de allá para acá una documentación que acredite esa identidad. Al igual que se hace con cualquier procedimiento de visado suelo dominicano, si usted va a hacer residencia en suelo dominicano y usted viene de Canadá o de España o de Colombia, usted presenta un pasaporte colombiano con una cédula de identidad colombiana, con documentación colombiana válida. Y eso se analiza. Con Haití es lo mismo. En Haití se pide también visado, a ver, que se vende mucho visado y hay mucha más delincuencia en ese consulado. Sí, eso es verdad. Pero tenemos que fijarnos en la parte puramente técnica, legal. Entonces, de ahí entonces corregir las anomalías. Porque el fraude y la suplantación son anomalías que se deben corregir. Entonces, en resumen, ¿el carnet es importante? Sí, porque lo que no puede seguir es el comercio con personas penetrando a suelo dominicano sin estatus migratorio y sin identidad, porque tú tienes que saber quiénes son. Pero quienes le soliciten ese documento de habitante fronterizo tiene que estar identificado. Y sí, las autoridades dominicanas sí tienen suficiente herramienta para determinar si un pasaporte es falso. A lo mínimo pueden, sí. Y pueden determinar el nivel de regularidad de una documentación haitiana. De hecho, la razón por la que en el reglamento de aplicación se exige que solamente sean haitianos que se les dé ese tipo de estatus es precisamente para evitar que se estén fabricando documentos de nacionalidades extranjeros en suelo haitiano. No, solamente haitiano, que yo pueda ver el pasaporte, la cédula y sobre esa base da un carnet de habitante fronterizo. Que ojo, tiene muchísimas limitaciones. De hecho, el carnet de habitante fronterizo es un caso tan interesante porque dentro del derecho fundamental y derecho humano de libre circulación, que es un derecho supeditado a la legalidad, usted puede circular en un país de conformidad con la ley. Yo no puedo entrar a Estados Unidos como Juan por su casa. ¿Por qué? Porque yo puedo circular libremente si yo estoy legal. Usted puede circular aquí si usted está legal. Pero ese derecho de circulación de los habitantes fronterizos es un derecho de circulación o libre tránsito, que es un sinónimo, limitado espacialmente. Solamente pueden circular en las provincias fronterizas. De Elías Piña no pueden pasar a San Juan, por ejemplo. Eso es Montecristi, Independencia, Dajabón, solamente ahí. Entonces, si esa persona es captada fuera de esas 5 provincias, automáticamente tiene que ser objeto de una interdicción migratoria, depuración, detención, interdicción, cancelación de estatus, deportación e impedimento de entrada. ¿Qué significa eso? Que si se hace un control migratorio efectivo en la frontera y se hace de forma automatizada, ¿qué pasa en el carnet? Si tiene un impedimento de entrada porque fue deportado, eso rechaza ahí mismo. Pero se requiere, insisto, voluntad administrativa, se requiere tecnología, se requiere básicamente una buena planificación. O sea, el carnet es importante si es bien implementado. Si es bien implementado, así sí. Dicen los muchachos urbanos, y el miedo que le tienen a la greña. ¿Cuál fue el rebú con el carnet entonces? Que todo el mundo se puso pata para arriba, los vinchos, y yo no sé si tu papá también habló, y toda la gente que están ahí revisando el tema de la frontera. No, que eso no cayó bien, de hecho se frenó. Se frenó porque, por lo que tengo entendido, las normas administrativas o resoluciones mediante las cuales se llevaron a implementación fueron desconocidas completamente. De hecho, yo mismo nunca llegué a leer la resolución y no la encontré la resolución. Entonces, ese tipo de medidas de incorporar o poner en funcionamiento un carnet que tenía 18 años desde que se creó en el aire, o sea, tú tienes que hacerlo con mucho cuidado, primero para garantizar la forma de emisión del carnet,
el formato, y obviamente que se cuiden los aspectos legales, porque incluso hasta la duración de vigencia del carnet está regulada en la ley y en el reglamento, dura 1 año. No que la persona pueda venir 1 año. La persona puede penetrar al territorio dominicano durante 1 día entre la apertura de la frontera y el cierre de la frontera, no más. Pero el carnet puede despedirse durante 1 año, pero insisto, hay que ver con qué nivel de rigor se va a expedir, y tengo entendido que el nivel de rigor con el que se empezó a crear este estatus migratorio, esta subcategoría migratoria no residente, fue completamente arbitraria y sin ningún tipo de rigor de seguridad. Es lo que tengo entendido, pero bueno, hay que ver las autoridades. Lo suspendieron. Creo que eventualmente hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien, insisto. Yo mantengo esa posición realmente. Antes de dejarte ir, Diego, tenía que ponerle agua a ese muchacho ahí. ¿Dónde está el agua de Juan Miguel? Antes de dejarte ir, ¿verdad? De CPR, legal CPR. Hay un video que me gustó mucho de si te detiene la policía. Esta semana vimos un video de nuestra amiga Claudia La Tora, que la pararon en su super jipeta Tajo. Ella no tenía la cédula, entonces ya se fue. Y eso se hizo viral, no sé qué. Después ya fue a la DGC y asumió su multa. Aquí te paran, te meten preso, te sacan del carro, te quitan los papeles. ¿Eso es legal o no? Yo en ese video hago una recomendación que yo considero que es la más sana, porque yo en mis videos tú verás, Colombia, y te habrás dado cuenta que yo no fomento el irrespeto a la autoridad, y no lo voy a hacer nunca. Pero yo tampoco quiero fomentar que las personas tomen decisiones que van a poner su vida en peligro. Entonces, partiendo de ahí, creo que las circunstancias de cada detención en la vía pública hay que ver bajo qué escenario se produce. Si usted le ordena que se detenga un agente de la autoridad de tránsito, dígase DGCET, hermano, párese, porque la ley le da esa atribución. Si usted anda circulando en un vehículo de motor y un agente de la DGC le manda a detenerse, usted está obligado a detenerse y pueden pedir documentación, y si usted cometió alguna infracción, pues será levantado un acta de infracción por vía de la gente. Entonces, ahí sí. No obstante, si usted, cosa que me ha pasado y yo he sido víctima de eso, si le mandan a parar un grupo de militares sin acompañamiento de un agente del orden, dígase, un policía, no se para. Okay. El militar, un grupo de militares, porque aquí hubo muchos años de una muy mala costumbre de eso, sin policía, militares con armas largas, parando gente en la calle de noche, en lado oscuro, no tienen autoridad para eso. La función del cuerpo militar y de la gente militar no es esa interdicción de los ciudadanos, no es esa, y es una violación al Código Procesal Penal, una violación a la Constitución, porque esas dos normas establecen cuáles son las funciones de los agentes policiales, y los militares tienen una función en ese aspecto puramente auxiliar. Si hay 2 policías actuando con el auxilio de varios militares, no hay problema. Pero militares solos no tienen capacidad para pedir documentos ni para nada. Salvo que sea en la frontera, porque el Ministerio de Defensa y los agentes militares en la parte fronteriza terrestre tienen una competencia. Salvo ese caso, no tiene autoridad. Pero o sea, Juan un Miguel, policía ya sí puede solicitar una detención, pero bajo ciertas características. Lo primero, tiene que haber un comportamiento sospechoso. pero espérate, Juan Miguel, lo primero es que la gente aquí no entiende la diferencia entre que es policía y que es un guardia, para decirlo en el idioma. Sí. O sea, un guardia y un policía no es lo mismo, empezando por eso. Y a mí que me ha pasado, tú sabes, yo soy de San Juan, pero San Juan no está en la frontera. Pero cuando tú vienes de camino, que pasa por Asua, que pasa por Barahona, ya no pasa en Baní, en San Cristóbal, pero hay un tramo en que te paran militares, Sí. guardia. Te Sí. paran con sus armas largas y tú sabes. Y yo incluso lo entendería más bueno, y cayendo otra vez en la área fronteriza, ahora que tú lo mencionas, que incluso no bastaría con militares, que se me escapó decirlo, también sería importante la presencia de un agente de la Dirección General de Migración, dígase, un inspector o un oficial de migración, porque si habrá algunas medidas de tipo migratorio, como la orden de detención, la conducencia hacia el centro de retención, por ejemplo, el vacacional de Jaina, donde se hacen las retenciones migratorias. Entonces, quien tiene la legitimación y la calidad como autoridad para hacer eso es un agente de migración. O sea, que es bueno recordar eso. Entonces, pero no entendemos eso, o sea, cómo hacer la diferencia, que la gente sepa, señores, los que están vestidos de guardia solo no lo pueden parar. Ahora los policías y policías de tránsito sí. El tránsito, la población que me está viendo, párense siempre. Cuando son policías, un policía puede estar autorizado a solicitarle a un ciudadano que se detenga y solicitarle la documentación si hay un comportamiento francamente
sospechoso. Yo sé que eso es muy ambiguo, pero básicamente bajo la realidad social, el lugar, la hora, si está oscuro, el comportamiento que usted tiene, entonces puede ser que sea válida la detención. De hecho, hay jurisprudencia sobre el ejercicio de detenciones que han abordado ese tema y al final muchas detenciones son válidas porque la persona que se comportaba de forma sospechosa efectivamente portaba sustancias ilícitas. Entonces, eso es una condición. Ahora, si va a haber un operativo, digamos, colectivo, usted ha visto que a veces hay un operativo con varios policías, que sí, como un retén, que son varias autoridades y crean una fila y van a ver a todo el mundo, eso tiene que ser coordinado por el Ministerio Público. O sea, eso de estar eligiendo con pinza a quién detienen porque andan en un carro bonito para quitarle para la cena para los muchachos, eso es imperdonable. Mira, hay una cosa, algo que le pasó a mi mamá, me da mucha risa, pero bueno, es posible que te detenga un agente de la DGC ante AMEN, un tráfico, ante los cacos blancos. Ellos te detienen por la razón X, suponte que tú cometiste una infracción, ellos están autorizados a montarse en tu vehículo para conducirte a algún tipo de estación. O sea, es así. Porque, por ejemplo, a mi mamá le pasó, ella andando en su camión en San Juan, en su Daihatsu. No, qué sé yo qué, que usted está detenida. Y el tipo va a montarse en el camión a mamá. Mi mamá le dice, ¿usted ha comprado camión? ¿Usted me va a llevar? Vaya, venga a pie atrás de mí. O sea, eso se da que ellos se quieren meter. Una amiga mía chocó y en su carro con ella, con sus niños, con 2 niños que yo llevaba para el colegio, se le montaron 2 tipos, 2 AME. O sea, ¿qué es eso? Sí, yo creo que la razón por la que, no estoy seguro, que la razón por la que eso a veces sucede es para garantizar que la persona no se fugue. Pero ¿es legal que se monte un extraño en tu vehículo? Yo definitivamente creo que si la persona está cometiendo una infracción y está siendo conducida, yo no veo un acto de ilegalidad per se. Tendría que analizar ese caso mejor, pero lo cierto es que yo no veo una violación ahí muy bien. Si la persona ha cometido una infracción, naturalmente. Si tú no has cometido ninguna infracción y si te monta un agente, entonces tenemos un problema. Pero si hay una infracción y tú tienes que ser conducido a un destacamento, pues sí. ¿Usted ha comprado camión? Vaya usted en su vehículo. Sí. Mira, Juan Miguel. A veces o es eso, o es tú irte en la cama de la camioneta de la policía. O sea que yo creo que el menor de 2 males en todo caso. Hay que manejarlo. Juan Miguel, me ha encantado conocer el proyecto de CPR, una invitación a toda la gente que estudia Derecho, pero a la población común también, específicamente los temas legales de matrimonio. Me encantó el tema de la detención en la calle, pero también el tema de nacionalidad, nosotros que somos tan dulces, no solamente para los haitianos, sino venezolanos, chinos, colombianos, de todo lo que tenemos aquí. La gente te puede seguir en Legal CPR en Instagram. Esperamos ver más videos chulísimos de eso. Claro que sí, vamos a seguir produciendo. Gracias por la invitación y a quien se anima a ver la página de Instagram, @legalcpr, yo le puedo prometer que a lo mínimo le va a gustar aunque sea un video, porque son videos cortos, 1 minuto, 2 minutos a veces, de temas legales, pero con mi garantía personal de que va a pasar rápido, ameno, se van a divertir y van a aprender. Se hacen con criterio técnico de que dentro del chiste y la chercha, lo que se dice ahí legalmente es correcto al 100%. Ya ustedes saben, y la gente que esté enamorado, que tiene carita de perrito triste, hable de dinero antes de. Por favor, sí, muy importante. Sí. Y firmen su contratico. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.